Feliz tarde para todos y bienvenidos a esta sesión de Discipulado General, donde vamos a hablar de un tema poco tratado que se llama la cuadriga medieval, donde vamos a tratar un poquito también acerca del tema de la metáfora, la alegoría y el término revelación que en tantos círculos cristianos se maneja. De hecho, tenemos un problema con el término revelación y las comunidades carismáticas cristianas porque aunque son de las pocas comunidades que confirman, promueven y creen en los dones del Espíritu Santo, también llegan a tener un territorialismo donde hay personas más santas que otras. Y llegamos a términos como que este es más ungido que el otro, cuando la Biblia en verdad nos dice que no hay niveles de unción, solamente hay una forma de ser ungido. Yo no puedo ser más ungido que otro o puedo tener más aceite de la unción que otra persona. La Biblia solamente dice que ya hemos sido ungidos. Entonces, llegamos a tener confusiones de que unas personas son superiores por su entendimiento de la palabra que otras, y llamamos a unos espirituales o más espirituales que otros que son espirituales, y llega esta sectorización de la iglesia que en nada nos conviene. Entonces, vamos a profundizar un poco más de estas tendencias y desde dónde vienen en el pasado. Así que vamos a empezar. Vamos a hablar principalmente, para iniciar, sobre la metáfora. Ya hablamos que la metáfora trata de ponernos una imagen y conectarla con otra, de modo que podamos interpretarla un poquito mejor o podamos captar el mensaje un poquito más profundo. Entonces, la metáfora trata de darnos una realidad e ilustrarla, de modo que esta realidad se comprenda mejor. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Y dice, entonces, el que por mí entrare será salvo. Entonces, hay que atravesar a Jesús. En la metáfora, entonces, nos damos cuenta que no es literal. ¿Por qué no es literal? Porque, ¿acaso es Jesús un cuerpo de madera? ¿Es acaso Jesús hecho con vigas y tiene una cerradura? No. Jesús está hablando metafóricamente que Él es la puerta y que para llegar al reino de los cielos hay que atravesarle. Entonces amplía nuestra mente, genera curiosidad y la idea también es llevarnos a nuevas preguntas, a dejarnos una idea que aunque está ampliada sigue siendo incompleta, generando una curiosidad que nos va a llevar a seguir profundizando en la palabra. Como todo el texto bíblico está hecho un libro de meditación, para que no solamente pensemos un día en él, sino que nos provoque a reincidir en las mismas ideas una y otra vez y seguirlo masticando. Entonces, la metáfora tiene esa finalidad, tiene un nivel muy básico. Por ejemplo, cuando leemos que Jesús dijo, yo soy la puerta, es fácil saber que Jesús no es una persona de madera como Pinocho. Pero hay un nivel avanzado de la metáfora y vemos casos un poquito más complicados. Como por ejemplo, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, este es mi cuerpo? Entonces se está tomando la Santa Cena del Señor, un sacramento de la iglesia. Se está tomando la Santa Cena y Jesús dijo, este es mi cuerpo. Y los reformadores tuvieron un gran problema, por ejemplo, Lutero y Calvino, en el tema de si, cuando él dice, este es mi cuerpo, el pan de la comunión es literalmente el cuerpo de Jesús, que se llama transubstanciación, ¿verdad? Que ese es literalmente el cuerpo de Jesús, o realmente Jesús estaba dando una ilustración, diciendo, cuando coman, recuerden que este es mi cuerpo. Son casos más complicados que han llevado debates que hasta el día de hoy separan las principales creencias de este tipo de muchas iglesias cristianas. Tenemos metáforas sencillas y metáforas complicadas, como esta de que cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, entonces Jesús está diciendo que literalmente, cada vez que participamos de la cena, estamos masticando el cuerpo de Jesús. Ese es literalmente sangre, es literalmente carne lo que estamos comiendo. Muchos interpretan que sí. Entonces hay escenas mucho más sencillas que otras. Así que ya entendemos qué es la metáfora. Vamos a hablar del otro tema, la alegoría. Y la alegoría entonces nos vamos a afincar un poquito más en ella porque es un poquito menos tratado. Y el tema de la hermenéutica alegórica, anótelo ahí, hermenéutica alegórica, una hermenéutica que se fundamenta en la alegoría. Entonces, la alegoría fue utilizada principalmente por la iglesia como el principal método, teoría, principio
hermenéutico en muchísimos siglos. Es más, desde el siglo IV, anote, desde el siglo IV hasta la Reforma en el siglo XVI, la hermenéutica alegórica fue el principal método de interpretación. Pero fíjese que la alegoría viene de un lugar y es de Grecia. Es un término, digamos, es una idea, es un concepto, es un principio hermenéutico que viene de Platón. Platón fue el principal promotor de la alegoría porque decía que en todo el mundo hay algo terrenal e imperfecto y hay algo como espiritual y perfecto. Entonces, en toda interpretación de la vida había un sentido común y literal y había un sentido más allá espiritual. Entonces, las ideas de Platón comenzaron a permear toda la región y la gente comenzó a copiar las ideas de Platón e interpretar el mundo con la cosmovisión de Platón. Esto llegó incluso a la iglesia y llegó a los judíos. Y ese judío que empezó a trabajar con el término de la alegoría fue Filón. Entonces, primero vamos a ver un poquito sobre el sensus plenior. El sensus plenior es esta idea, digamos, platónica. No es de Platón. Platón no dijo sensus plenior, pero eso es una forma de etiquetar este movimiento. Y el sensus plenior es sencillamente esto, que en un texto de la palabra hay un pensamiento que es mayor. Es decir, que hay una forma de estudiar la palabra que nos dé un sentido completo. Es decir, que leyendo la palabra por sí misma no vamos a encontrar todo el jugo que tiene. Entonces, el sensus plenior es esta búsqueda de que la Biblia tiene un significado más allá del que se puede ver a simple vista. Y parece muy bonito, pero no necesariamente. Así que hay una frase de Orígenes que puede etiquetar el sensus plenior. Ya dije, sensus plenior. ¿Recuerda esa frase? Ahora, vamos a definir un poquito más este concepto. En la misma boca de Orígenes, uno de los promotores de este bipartidismo, digamos, de hermenéutica. Cada versículo en el texto sagrado tiene, entonces, un significado literal y un sentido espiritual, así como Cristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y aquí viene el problema. La naturaleza humana del texto es para los cristianos débiles y simples, mientras que la naturaleza divina del texto es para los cristianos perfeccionados. Entonces aquí venimos a ver la primera forma de revelación, cuando la gente dice, no, que tú tienes revelación y él no tiene revelación. Entonces es básicamente un poco de la idea de lo que acabamos de ver antes del sensus plenior. El sensus plenior se define como esta frase de Orígenes, que todo versículo, todo texto sagrado tiene dos versiones, la literal y la espiritual. Pero no necesariamente debe ser así, de una vez se lo advierto. Ahora vamos a ver entonces el trabajo de Filón. Filón entonces fue el primer teólogo, el primer erudito, el Filón de Alejandría. Él fue uno de los primeros entonces en tomar los textos sagrados y comenzar a utilizar en los textos sagrados las ideas platónicas, las ideas de Platón. Entonces, Platón hablaba sobre este tema de que había un sentido mayor y espiritual, y Filón comenzó a aplicar todo esto a los textos y decía, no, todos los textos tienen que tener un significado más allá del que podemos ver. Entonces, hay algunos ejemplos que le voy a dar. Entonces, vamos a repetir el término, sensus plenior, se afincó el uso de la alegoría. El sensus plenior básicamente es el uso completo de la alegoría, que todos los textos de la Biblia tienen una alegoría. Y te voy a dar algunos ejemplos de la alegoría. Por ejemplo, esto quiere decir, el árbol de la vida, el punto de vista de Filón, del sensus plenior, de la alegoría, el árbol de la vida representa la buena virtud del hombre. Entonces comenzamos a darle significado a imágenes de la Biblia o a situaciones de la Biblia. Eso hace la alegoría. Y recuerde que era el principal método de interpretación. Entonces, a toda cosa que leían en la Biblia, le daban un significado inmediatamente a través de la alegoría. Entonces leían árbol de la vida. Entonces, ¿qué significará el árbol de la vida? Y comenzaban a buscar significado y le decían, bueno, entonces el árbol de la vida debe ser la buena virtud del hombre. ¿En qué se basan? El problema es ese, que no hay lugar de donde apoyarte para dar esa afirmación. Luego, los 4 ríos en el jardín del Edén, en Génesis, significan las 4 virtudes: prudencia,
templanza, valor y justicia. Entonces, ¿de dónde sacas entonces que los 4 ríos en el jardín del Edén significan eso? ¿Dónde lo dice? En la Biblia. Solamente estamos tratando de darle significado o forzando el significado a un texto que no necesariamente necesita ese significado. Entonces, otro, con respecto a la creación de la mujer, entonces la costilla es virtud que procede de los sentidos y la mujer representa la sensación de consejo. Entonces trata de darle un significado a cosas que sucedieron en la Biblia, pero que realmente no están allí. Entonces, estos teólogos tenían una hermenéutica un poco arcaica y trataban de alegorizar todos los textos para sacarle la enseñanza. Entonces se mistificaba un poco el tema de la Biblia. Ahora, vamos a ver el problema de Filón. No solamente el trabajo de Filón, sino el problema de Filón. Entonces, Filón utilizaba unas formas de interpretación un poco raras y nosotros también caemos en eso al día de hoy. Por ejemplo, Filón pregunta, ¿por qué la mujer no fue creada del polvo igual que el hombre? Y Filón decía, respondiendo alegóricamente, es porque el hombre es superior a la mujer. Eso lo decía Filón. Entonces decía, porque ya se sabe entonces que la mujer no puede tener la misma dignidad que el hombre. Filón, ¿de dónde sacaste eso, brother? ¿De dónde lo saca? ¿Por qué saca ese significado? ¿Quién le hizo esa pregunta? ¿Me entiendes? Entonces, es la necesidad de alegorizar todo y caemos en errores. ¿Por qué? Porque esto es una tendencia común, ¿no? El problema de Filón no es solamente cuando Filón estaba, sino que lo hacemos hoy. Interpretamos algo en la Biblia porque se supone que ya todo el mundo sabe eso. Pero en realidad no lo dice la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Estas conclusiones a las que llegaban a través del método alegórico no son ideas de la Biblia, sino que son ideas nuestras puestas en la Biblia. Vamos a ver otro caso, el trabajo de Agustín. Agustín fue uno de los grandes teólogos y filósofos de la iglesia. Tuvo muchísimos aciertos, pero también hubo unas cosas muy cuestionables acerca de su propia hermenéutica. Entonces, por ejemplo, vemos el caso del buen samaritano, uno de los más grandes casos de la alegoría. Entonces, fíjate bien, aquí vamos a entrar ahora en materia y en candela. La parábola del buen samaritano es una parábola, ¿de acuerdo? Es una parábola. Y Agustín la alegorizó. Es una parábola y él la alegorizó. Cuando la alegoriza, sucede que entonces él dice que todos los elementos del buen samaritano son importantes y todos tienen un significado que necesitamos saber. Entonces él dice, bueno, el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó es Adán. Entonces, este hombre que cuenta, Jesús está contando una parábola, entonces él dice, bueno, ese hombre representa a Adán. Y luego, cuando dice que venía de Jerusalén, él dice, bueno, Jerusalén significa la ciudad celestial de la cual cayó Adán. Dice, él iba a Jericó, y Jericó entonces para Agustín significa la luna, y por eso significa la mortalidad de Adán. Entonces los ladrones que llegaron fueron demonios, fue el diablo, fue la tentación, que vinieron a saquearlo. Entonces dice, ahí están el enemigo saqueando al hombre y su pureza. Le despojaron, dice el texto, la parábola. Entonces él dice, bueno, ahí significa que le quitaron su eternidad en Dios, su inmortalidad, y el diablo hizo caer al hombre, porque nuevamente para él el buen samaritano es una historia que representa a Adán. Entonces cuando dice que le hirieron, él dice, eso significa que lo persuadió a pecar. Dejándole medio muerto, significa que como hombre vive, pero murió espiritualmente, por eso está medio muerto. Entonces, en la parábola del buen samaritano, vemos que Agustín trata de darle significado a cada palabra, cada idea y cada personaje en la parábola. Y puede sonar muy bien. Y no quiere decir que esté totalmente mal, pero tenemos nuevamente que tener cuidado, porque estas ideas son muy interesantes. Y de hecho, en el patrón de los sucesos se ve que sucedió muy bien, pero Agustín fue muy criticado por querer alegorizar toda la Biblia. Hay escenas que podemos tomarla en cuenta, sí, y tratar de tomarle un significado alegórico. Y de hecho, la alegoría en las manos adecuadas
puede ser muy interesante para dar una pedagogía muy fructífera en la palabra, pero sobre todo es peligrosa. Ahora, vamos a explicar por qué yo opino esto. Hay que ver la diferencia entre alegoría y parábola, ¿de acuerdo? Diferencia entre alegoría y parábola. Pueden escribirlo ahí en el chat, alegoría y parábola. Necesitamos diferenciarlo. Escriban esas palabras, alegoría y parábola. Quiero verlo en el chat. Por favor, escríbanlo, ténganlo en su mente y vamos a tratar de digerir y dividir estos dos conceptos para que entendamos una buena idea. Los leo en el chat, alegoría y parábola. Muy bien. Fíjese bien, ¿cuál es el problema? El problema es que la interpretación del buen samaritano que da Agustín es que esta historia es una parábola, no una alegoría. ¿Cuál es la diferencia entre alegoría y parábola? Bueno, lo tiene ahí, léalo. En la alegoría, cada detalle cuenta, pero en la parábola vemos una narrativa que enseña solo un principio, y ese principio es la médula de toda la historia. En la alegoría, cada detalle cuenta, pero en la parábola vemos una narrativa que enseña solo un principio, y ese principio es la médula de toda la historia. Entonces, en la alegoría, a propósito, todos los puntos que se hablen tienen un sentido, tienen una explicación, tienen un trasfondo, porque es una, digamos, una metáfora exacta, ¿no? Es una historia que es completamente exacta, es una imagen como espejo. Pero en la parábola se cuenta toda una historia con un fin. La alegoría tiene muchos fines. ¿Lo ven? Entonces, ahora, léalo de nuevo. La alegoría, cada detalle cuenta, pero en la parábola no necesariamente cada detalle cuenta. Entonces vemos a Agustín interpretando la parábola del buen samaritano como una alegoría. ¿Y por qué hace esto? Bueno, tenemos que entender originalmente entonces cuál era la parábola del buen samaritano y por qué nace la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano nos quiere hablar sobre el servicio al prójimo. ¿Cuál es la misión de toda la parábola? Hablar del servicio al prójimo. Por eso se llama el buen samaritano, por el servicio al prójimo. No solamente es que la parábola quiere hablar de eso, sino que también es una pregunta explícita que le hicieron a Jesús. A Jesús le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, bueno, yo te voy a responder a través de una parábola. Y Jesús le contó esta parábola para responder una pregunta. Así que esta parábola es una respuesta explícita a la pregunta de ¿quién es mi prójimo? Entonces, ¿quién es tu prójimo? Ese hermano sangrante, que aunque tenga diferencias culturales, ideológicas, filosóficas, espirituales, contigo, tu trabajo es servirle. Por eso, Jesús nos enseña con esta parábola a servirle a todos sin distinción de nada. Ahora, ¿se parece la explicación alegórica de Agustín al significado original de lo que Jesús quería decir? No. ¿Está mal en el 100% del sentido lo que hizo Agustín? No. Pero ¿qué peligro entonces corremos? Bueno, el peligro no es solamente que a través de la alegoría podemos caer en añadir significados que no tiene el texto, porque no hay ninguna regla, sino que obviamos el significado original del texto. Porque nuevamente la parábola del buen samaritano, ¿de qué nos habla? Nos habla de servir al prójimo. Pero la alegoría de Agustín nos habla ¿de qué? De la caída del hombre. Y nos habla del plan de Jesús de salvación con el hombre. Entonces, saca un significado alternativo o una interpretación alternativa. Y ya hemos dicho que la Biblia solo tiene una interpretación válida. Solamente una. ¿De acuerdo? Déjenme saber si se entiende. Escríbanlo en el chat, por favor. Entonces, vamos a ver esto. Por favor, déjenme saber si se entiende. Por eso Rob Haskell dice, el problema más serio de esta interpretación no son las conclusiones a lo que ha llegado, sino las conclusiones que él ignora. ¿De acuerdo? No son las conclusiones a las que llegó, sino las cosas que estamos ignorando. Porque el texto nos quiere hablar de un tema, Jesús responde un tema, es muy claro, es muy literal, entonces se le está dando un significado, una ruta que Jesús no estaba siguiendo.
Jesús no estaba hablando del tema de Adán, no estaba hablando del pecado, no estaba hablando de los demonios, ¿me entiendes? Estaba hablando del servicio. Entonces, ¿por qué en un texto que habla del servicio queremos hablar de demonios, de los espíritus, de la caída del hombre, de los ideales, de la Jerusalén celestial? ¿Me entiendes? O sea, como que, ¿por qué? Si no es un texto que habla de eso. Ahora, tú quieres hablar de la caída del hombre, pues busca textos explícitos que hablen de eso, de forma literal. Es lo más sano. Entonces, no quiere decir que el texto esté mal, pero puedes caer en un tremendo error por darle un significado que no se le quiso dar. ¿Me entiendes? Es peligroso. Ahora, seguimos. Entonces vamos a hablar ahora de nuestra amiga, la cuadriga. Ese título que teníamos para el día de hoy. La cuadriga medieval. Como pueden ver, la cuadriga era un símbolo de poder, de triunfo, y básicamente es una carreta que es jalada por 4 caballos. Entonces, la cuadriga medieval fue la técnica hermenéutica que dirigía la iglesia en muchísimos años. Ya le dije, desde el siglo IV hasta el siglo XV, XIV, XVI, por allí, la cuadriga era el pan de cada día. Pero ¿cuál es el detalle de la cuadriga? Que si te parece osado lo que hizo Agustín con la alegoría, la cuadriga es más exagerada todavía, porque la cuadriga obliga a que todos los textos de la Biblia tengan 4 significados. Por eso se llama cuadriga. Son 4 caballos que tiran del significado de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que dice la cuadriga? Que todos los textos de la Biblia tienen 4 significados. Todos tienen 4 significados siempre. Entonces tenemos un problema porque si queremos que la Biblia esté forzada a tener siempre 4 significados diferentes, caemos en un gran problema, ¿o no? Porque forzamos eso. Entonces la cuadriga medieval se basaba en 4 aspectos, 4 fundamentos. Vamos a leerlo. Entonces, el primer aspecto de interpretación es que la cuadriga intentaba que el primer caballo, digamos, es el sentido literal. La Biblia, todo texto tiene 4 sentidos según la cuadriga. Tiene un sentido literal. ¿Y cuál es el sentido literal? Bueno, es el sentido literal, lo que literal y explícitamente quiere decir. Tiene un sentido moral. ¿Cuál es el sentido moral? Que enseña a los hombres a comportarse. ¿Cómo es la manera de vivir adecuada? Muy bien. Y también tenemos un tercer caballo, que es el sentido alegórico. ¿Cuál es el sentido alegórico? El contenido de fe. O sea, espiritualmente, ¿qué quiere decir? Y el cuarto caballo es el caballo o el sentido anagógico. ¿Qué es el anagógico? Bueno, vamos a llamarlo profético, escatológico, futurista, apocalíptico. Habla de la esperanza futura. ¿De acuerdo? Entonces, según la cuadriga, este método tan conocido de interpretación en la iglesia de la Edad Media, la iglesia medieval, fue que todo texto bíblico obligado tiene estos 4 significados. Tiene un significado, un sentido literal, siempre tiene un significado moral, siempre tiene un significado alegórico y siempre tiene un significado apocalíptico, escatológico, anagógico del futuro. Siempre. Vamos a hacer un ejemplo porque sé que puede ser un poquito complicado. Vamos a hacer un ejemplo entonces con Jerusalén, ¿de acuerdo? Dime aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Me faltó decir eso. Lutero luchó contra la cuadriga. De hecho, le molestaba mucho la cuadriga porque decía que daba interpretaciones fuera del lugar. Fue la persona que más luchó con el sentido de la cuadriga o el uso de la cuadriga y la alegoría. Él apelaba mucho por la interpretación literal del texto. De hecho, por el uso de la cuadriga y la alegoría, la iglesia del momento, la iglesia católica, había sacado muchas conclusiones fuera del lugar porque básicamente es una interpretación sin límites. Según a ti te parece, tú dices alegóricamente yo creo que significa esto y quien te dice que no. Entonces, el caso de Jerusalén es una muy buena forma de explicar los 4 sentidos de la cuadriga. A ver si los recordamos. ¿Cuál es el primer sentido? Literal. Segundo sentido, moral. Tercer sentido, alegórico. Y cuarto, anagógico. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo es buenísimo. Este ejemplo lo da R.C. Sproul. Y él dice, si vemos en un texto que alguien subía a Jerusalén, ¿verdad? Entonces la cuadriga te obliga a ver que hay 4 significados allí. El primero de todo es que, bueno, si el texto dice que un hombre subía a Jerusalén, bueno, 1, literalmente dice que el hombre subía a Jerusalén. Muy bien. 2, Jerusalén representa moralmente el corazón del hombre.
Ok, entonces cada vez que aparece Jerusalén en la Biblia, vamos a decir que es el corazón del hombre, según esta interpretación de la cuadriga. 3, el sentido moral. Disculpe. Ya, voy a repetir. El sentido literal es la capital judía. 2, el sentido moral es el alma, el corazón del hombre. El sentido alegórico, que es el tercero, el sentido alegórico es entonces que Jerusalén es la iglesia, es la representación de la iglesia. Y el sentido anagógico es el cielo. Entonces, cuando la Biblia habla de Jerusalén, al mismo tiempo, según la cuadriga, puede estar hablando de ¿qué? De la ciudad física, del corazón del hombre, de la iglesia de forma espiritual y de la nueva Jerusalén, la iglesia del futuro. Entonces, la cuadriga agarra cualquier idea y le saca 4 significados siempre. Entonces, todo tiene un significado espiritual, profético, todo tiene un significado moral, todo tiene un significado literal. ¿Me entiendes? Entonces, ahí vemos un problema. Por eso Lutero da una alternativa. ¿Y cuál es la alternativa de Lutero? Escucha bien, lo voy a leer. Aunque Lutero rechazaba la idea de que la Biblia tiene múltiples significados, no por eso restringió la aplicación de la Escritura a un solo sentido. A pesar de que un pasaje de la Escritura tiene un solo sentido, puede tener muchas aplicaciones a una amplia variedad de matices. ¿Qué les quiero decir? Que la Biblia tiene un solo sentido, fue escrita por una razón, pero lo que Lutero sí aprobaba es que tiene muchas aplicaciones, pero no quiere decir que tenga muchas interpretaciones. Ojo, sino que tiene un sentido y muchas aplicaciones, no interpretaciones. La alegoría y la cuadriga fuerzan a la Biblia a tener varias interpretaciones y varios significados. Cuando el autor quiso decir que Jerusalén era un lugar físico, y hay lugares como en Apocalipsis donde Jerusalén no es un lugar físico, sino una idea, porque es un libro profético y poético. ¿Lo ves? Hay que diferenciarlo bien, porque sí hay escenas donde Jerusalén puede significarlo, pero porque en Apocalipsis Jerusalén aparezca de una manera y en el resto de la Biblia de forma física y literal, no quiere decir que tú en este texto y este texto vayas a decir que significa las 4 cosas. No. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de que todo pasaje tiene un solo sentido, puede tener varias aplicaciones. Y de hecho, hay una ilustración muy buena, que es el ejercicio de un profesor. Un profesor llegó, presta atención, un ejercicio llegó a un seminario y le dio a sus estudiantes un versículo. Voy a tomar café, porque no he tomado café. Está intenso. El profesor llegó y le dio a sus estudiantes un versículo bíblico. Y este versículo bíblico, la tarea era que al otro día le llegaran con 50 cosas que ese versículo les enseñaba. Oye, hay que estudiar el verso porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Y para mañana hay que traer una lista de 50 cosas que nos enseña el texto. Es un reto, ¿verdad? Resulta que llegó el día, los estudiantes sacaron sus papeles y el profesor los felicitó. Muy bien, sacaron sus 50 ideas que les enseñó el texto. Y dijo, muy bien, tienen una segunda tarea. Van a sacar 50 ideas más para el lunes. ¿Cómo? ¿Van a sacar 50 ideas más? Quiere decir, sacar 100 ideas de un solo verso. Pues sí, mi amigo. Si te vas a los grandes escritores y predicadores como Spurgeon, Calvino, Lutero, tienen cientos de prédicas de un mismo lugar de la Biblia, de una misma zona. Es impresionante. Cientos de prédicas de un mismo lugar. ¿Por qué? Porque nuevamente la Biblia tiene un solo sentido, pero puede tener muchas aplicaciones. Pero este sentido que aprueba Lutero es muy diferente a la cuadriga, donde te obliga a que todo texto de la Biblia tenga 4 interpretaciones, cuando no lo es. Y el mejor ejemplo que podemos dar, lo repito, es el de Apocalipsis comparado con Juan, Mateo, Lucas.
cuando habla de Jerusalén en Apocalipsis, sí habla de la ciudad celestial, pero en Lucas no. Pero porque sea diferente en los dos textos, no podemos decir que entonces en Lucas siempre va a significar la ciudad espiritual y en Apocalipsis es decir, no, es literal, porque son textos diferentes, son narrativas diferentes, son géneros diferentes y son cartas con propósitos diferentes. No podemos forzar el texto a que siempre tenga significados diferentes, sino recordar siempre que solo tiene una interpretación correcta y muchas aplicaciones válidas. Anótelo, por favor. Toma un café. Y finalizo con lo siguiente. Vamos a analizar los peligros de alegorizar. Entonces voy a leer. Terminamos con lo siguiente. La cuadriga tiene la tendencia de imponer significados figurativos a pasajes que no fueron hechos para ser figurativos. Repito, la cuadriga tiene la tendencia de imponer significados figurativos a pasajes que no fueron escritos de forma figurativa. Número 2. Es una interpretación llena de especulación y eso es muy peligroso. Es una interpretación llena de especulación y eso es muy peligroso porque llegas a especular de la Biblia y no a tener un método serio, científico, digamos, teológico de interpretar la Biblia, sino que es al azar. Y eso lleva a conclusiones muy malas. Y esto se pone peor, así que quédate conmigo. Esto termina siendo, número 3, la tendencia de ver el texto bíblico como algo mágico, que porque viene de Dios, tiene que tener un sentido más complejo o más misterioso que el mero texto nos dice. Y esto viene de Platón, nuevamente, que tenemos unas cosas que se ven a simple vista, pero hay algo que está más allá y que no podemos ver. Y es forzar a la Biblia a que todo tiene algo más allá. Entonces se llama mistificar, llenar de superstición, sobre espiritualizar la Biblia. Repito, es la tendencia de ver el texto bíblico como algo mágico que porque viene de Dios debe tener un sentido más complejo del que se ve a simple vista. Un texto, un significado más misterioso. Entonces, sigo. 4. Entonces debe haber cosas escondidas que solo pueden ser extraídas por la persona espiritual, porque se trata de un conocimiento súper espiritual al que uno no puede llegar naturalmente. Eso es exactamente lo que aseveró Orígenes y Agustín, que el intérprete debe tener una percepción espiritual especial, sobrenatural, para poder discernir el texto. Y eso tiene sentido, sí, porque para leer las Escrituras necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero nuevamente digo, corremos el riesgo de sobreespiritualizar y decir que la Biblia no puede ser interpretada literalmente, sino que todo tiene un misticismo detrás, obligatoriamente. Y no es así. Entonces, escucha esto. Tu predicación alegórica, tu interpretación personal, puede ser muy aplaudido y puede ser querido. Y de hecho tenemos muchos predicadores así al día de hoy. Pero no quiere decir que sea bíblico. Siempre lo más seguro es que tu interpretación sea literal. Porque la interpretación de la Biblia, que lo vamos a estudiar la próxima semana, nos dice que la Biblia es su propia llave y su propio candado. Así que la Biblia te debe ayudar a interpretarla a ella misma. La Biblia se interpreta a ella misma. Eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Y Alberto el Grande da una exhortación, un gran teólogo también, padre de la iglesia. Alberto el Grande dijo, no hay sino una sola exégesis genuina, digna del nombre exégesis, y es aquella que explica el significado dado por el autor, el mismo que es indicado por el texto mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la interpretación literal es la base de cualquier otra interpretación. Tú puedes en algún momento alegorizar, pero debes recordar que nunca puedes perder el sentido literal del texto. Y ahora se pone peor. Vamos con lo último. Entonces, ¿cuáles son los peligros de alegorizar? Más fuertemente hablando. ¿Cuáles son los peligros de alegorizar? El primero es que cuando alegorizamos, perdemos el mensaje real y original. ¿De acuerdo? Entonces tienes que recordar que al alegorizar perdemos el mensaje real y original de lo que Dios realmente quería decir. Y tú tomas un desvío, que puede que no sea un mal desvío,
pero puede que sí sea un mal desvío. ¿Se entiende? Entonces, cuando alegorizamos, obviamos el mensaje real y original que Dios sí quiso dejar por aventurarnos a ver qué otra cosa sale en el camino. 2, forzamos la adición de significados adicionales sin que en realidad existan. Por ejemplo, cuando interpretamos un texto como Números, o un texto como Primera de Corintios, o un texto como Primera de Reyes, que tienen un estilo bastante literal, bastante narrativo, bastante lógico, y queremos alegorizarlo, tenemos un problema, porque entonces forzamos la adición de significados que en realidad no están allí, ni tuvieron la intención de estar allí. Entonces como que le ponemos enseñanzas a la Biblia que ella no tiene, ni te quiere dar. ¿Y eso es cómo se llama? Eisegesis. Entonces, ¿cuál es el límite si queremos añadirle sobresignificados a los textos? Más allá del original. ¿Cuál es el límite? 3, nos quita la practicidad de la palabra y la sobreespiritualiza. Entonces, cuando buscamos esto, perdemos la practicidad. 4, te hace creer que de primer plano la Biblia no es espiritual y necesito ayuda para que tenga significado. Muy mal. Te hace creer que de primer plano la Biblia no es espiritual y necesitamos ayuda para que tenga significado. La Biblia no necesita tu ayuda. Ella ya tiene suficiente valor. Léela. Dios te está hablando allí. No necesita tu ayuda para que ella sea potente. Necesita tu obediencia y tu sumisión para que sea potente. Necesitas vivirla. 5, la cuadriga nos lleva al peligro de hacer doctrinas de alegorías. Entonces, cuando alegorizamos textos como en mi boca está el poder de la vida y la muerte y atar y desatar, estos textos se han alegorizado cuando tienen otro significado literal y corremos el peligro de alegorizar un texto que es literal y hacemos doctrinas fuera de lugar. Porque sí puede tener un significado o una aplicación, pero no podemos hacer de esa aplicación extra o alternativa una doctrina, porque caemos en grandes errores doctrinales que la iglesia de hoy está plagada. 5, muy importante, la cuadriga nos lleva al peligro de hacer doctrinas de alegorías. Tenemos que sacar toda doctrina de un significado literal, claro, transparente. Tiene que ser explícito y nunca gris ni turbio. ¿De acuerdo? Y 6, ¿es toda la Biblia histórica? No. ¿Es toda la Biblia profética? No. ¿Es toda la Biblia alegórica? No. Ten, por favor, cuidado. Amén. Espero haya sido de bendición. Nos vemos la próxima semana. Seguiremos hablando en el chat para complementar esta clase, para servirte.